Aquí estábamos, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, estábamos hablando acerca del el altar de los holocaustos, ¿verdad? Dijimos que justo al entrar el pecador se encuentra ante el altar, donde degüella y ofrece sus víctimas, la sangre derramada hacia la expiación por sus pecados. Dijimos porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace el perdón del pecado. De todas maneras, la sangre de un animal no borra realmente el pecado. Sirve de tipo y de profecía al solo sacrificio eficaz del Hijo de Dios. Estábamos hablando acerca de la palabra expiación, que significa solo cubrir el pecado, pero no limpiar, ¿verdad? Y solamente Cristo pudo hacerlo. Y eso se entiende mejor cuando vamos a estar viendo o van a estar leyendo el libro de Hebreo más adelante. Para los que ya checaron, ya estuvieron en el curso de síntesis del Nuevo Testamento número 2, tal vez sí puedan recordar algo al respecto. Bueno, aquí tenemos la fuente de bronce, ¿sí? Tal vez no necesariamente igual a lo que a veces conocemos, tenía su base más amplia, pero eso es solo para tener una idea. La fuente de bronce, hecho de los espejos de mujeres que ministraban en la entrada del tabernáculo. Eso lo dice Éxodo 38:8. Estaba investigando un poquito acerca del espejo de las mujeres, porque me llamó la atención. La verdad, no hay una información así precisa y clara. Pero cuando hablamos del espejo de las mujeres, en primer lugar tienen que recordar que un espejo no era como lo conocemos hoy en la actualidad o después de Roma, ¿no? Sino era a través de metales y pulían y podían verse. Eso era a lo que se refiere un espejo, a través de un metal. Algunos consideran y piensan que probablemente el espejo de las mujeres que estaban en la entrada, porque también suena chistoso porque, ¿cómo? Estaban en la entrada, pero si apenas estaban haciendo el tabernáculo. Entonces, es probable que se refiera a algo que sucedió después, pero el autor lo está añadiendo ahí, porque habla del espejo de las mujeres que ellos ministraban en la entrada del tabernáculo. No sé si pusieron atención en ese versículo. Entonces, es probable, hermanos, que se está refiriendo a mujeres piadosas, que tal vez cosían, que tal vez bordaban, que tal vez lavaban y estaban al tanto ahí. Ellos no podían entrar, simplemente ahí se quedaban en la entrada del tabernáculo. Ubicada en el atrio entre el altar y el tabernáculo, es donde estaba la fuente de bronce. También se conoce como mar de bronce en Segunda de Reyes 25:13. Los sacerdotes se lavaban en la fuente en preparación al servicio al Señor, sin lugar a duda, porque no podían entrar nada más así. Esto era simbólico, obviamente, pero era la manera que tenían que hacerlo, porque Dios lo estaba ordenando bajo el antiguo pacto. Para nosotros, de igual manera, hoy en día, hermano, la purificación de nuestras vidas para servir en el ministerio es importante. Porque cuando hay pecado en nuestra vida, la verdad, obstruimos la obra, el ministerio. Pero si hay confesión de pecado continuamente, eso es correcto. Y yo creo que a diario tenemos que confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, me gusta siempre recordar ese versículo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa del perdón de los pecados de manera continua. Sí. Es importante hacerlo para que Dios use nuestras vidas. La fuente de bronce. Entre el altar del holocausto y la tienda servía para la indispensable purificación de los sacerdotes llamados al servicio del santuario. En el nuevo pacto, el creyente salvado por el sacrificio de la cruz entra también en el regio sacerdocio al que pertenecen todos los miembros de la iglesia. Vimos eso, que todos somos sacerdotes. Para servir a Dios en lo sucesivo, tiene necesidad de ser purificado cada día.
sí quiere estar en comunión con Él. ¿Sí? Eso lo podemos ver en Juan 13:5, verso 8 y 10. Esta es la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Yo me he preguntado, este versículo de Hebreos 12:14, ¿eso aplica también para el creyente? Sí, aplica para el creyente. Pero creemos en la seguridad de la salvación, pero aplica. Sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. En otras palabras, yo creo que el cristiano regenerado, nacido de nuevo, que se ha convertido, no dudo que tiene sus faltas y viene a la cruz de manera continua, pero es necesario que viva una vida de santidad, porque si no, no verá al Señor. Es algo escrito. La fuente había sido hecha con el bronce de los espejos de las mujeres que habíamos comentado, hecho que a veces ha sido relacionado con Santiago o con Juan 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero ya habíamos hecho un comentario al respecto que no es tan seguro, pero ya dijimos a qué se estaba refiriendo eso de los espejos de las mujeres, ¿verdad? Que eran mujeres piadosas que estaban encargadas de bordar, de lavar algo que se necesitaba en el tabernáculo. Número 5, señalar de qué hablan el altar de bronce y la fuente de bronce. Eso ya, ya es de su libro. En el ítem 37, 12 y 29, ustedes pueden ver. El altar de bronce habla de la salvación, porque representa la cruz donde el Cordero de Dios fue sacrificado por nosotros. ¿Sí? Recuerden que en el altar de bronce se quemaba el sacrificio. Buena pregunta me hago o viene a mi mente si había mesas alrededores para matar al animal o incluso para degollar o sacar las partes, y en el altar se quemaba, se hacía el sacrificio, ¿sí? Pero esto representa en general el sacrificio también de Cristo. Y la fuente de bronce habla de la santificación provista por la sangre de Cristo. No hay santificación si no es por la obra de Cristo. Y representa la limpieza diaria que el creyente necesita hacer, ¿verdad? De confesar sus pecados. En una clase, cuando estábamos en síntesis del Nuevo Testamento, para los que no estaban, hablamos 3 tipos de santificación, ¿verdad? Hablamos la santificación inicial o posicional que tiene el cristiano cuando es regenerado, nacido de nuevo, es santo, es apartado para Dios. También hablamos acerca de la santificación progresiva, y es la que actualmente cada uno de nosotros estamos viviendo. Es donde Dios sigue obrando en nuestras vidas, porque no somos perfectos moralmente. Dios sigue trabajando en nuestro carácter, en nuestra moralidad, y esto se le llama la santificación progresiva. Y habrá una santificación final, ¿sí? El día que seamos nosotros glorificados, cuando ya no habrá más pecado. Esto no es necesariamente parte de Síntesis Nuevo Testamento. Esto es, a veces trato de hablar algo de temas teológicos, pero les va a ayudar para que ustedes puedan acomodar en su mente estos temas. Entonces, la fuente de bronce habla de la santificación provista por la sangre de Cristo y representa la limpieza de la vida diaria. Bueno, aquí se ha acabado mi diapositiva de la lección 37. Vamos a continuar con la 38. Recuerden que es una continuación. Ahora vamos a hablar acerca también del tabernáculo, pero vamos a entrar al lugar santo. Recuerden, ya vimos lo que estaba en el atrio, ahora vamos a entrar en el lugar santo. Y es la lección 38. No vamos a ver la lección 39 que abarca el lugar santísimo todavía, ¿eh? Va a estar pendiente para la siguiente clase. Sería bueno que lo añadiéramos, pero no fue la tarea. Entonces va a quedar pendiente el lugar santísimo, pero vamos a ver el lugar santo ahora. Número 1, identificar los muebles del lugar santo. ¿Cuáles eran? El candelero, la mesa de los panes de la... es proposición, aquí puse pre, es pro.
Número 3, el altar de incienso. Esas tres cosas estaban en el lugar santo. Y aquí está la mesa de la proposición. Platos y cucharones de oro eran puestos en la mesa de las ofrendas de pan santo e incienso, hecho de madera también de acacia con recubrimiento de oro puro. Lo que estaba afuera era de bronce, dijimos, ¿verdad? Esto era oro puro. Había 12 tortas de pan de la proposición, 2 hileras, 6 tortas cada una, eran puestas en platos de oro puro sobre la mesa. Y cada día de reposo esto se cambiaba. Cada día de reposo los sacerdotes comían el pan de una semana y lo reemplazaban con pan fresco y un nuevo suministro de incienso del pueblo. Eso ustedes pueden verlo más adelante en el libro que vamos a estar viendo ya próximamente. Bueno, no faltarían otras 2 lecciones, creo, de Éxodo, pero después entraríamos a Levítico, donde habla dedicadamente a los sacrificios que van a hacerse en este lugar del tabernáculo, en los atrios. ¿Sí? La mesa de los panes de la proposición. Ya dijimos, hecho de madera de acacia recubierta de oro, situado al lado norte del lugar santo. Y ustedes pueden ubicarse entonces cómo estaba la posición. Sobre ella estaban continuamente expuestos los 12 panes de la proposición, eran renovados cada sábado y los sacerdotes participaban de ellos cuando eran retirados. Y esto es lo interesante. Cristo, el pan vivo que bajó del cielo, viene a ser el alimento de nuestras almas y nos comunica la vida eterna. Recuerden esto ahí en Juan capítulo 6, verso 51. Juan 6, 51, y dice lo siguiente: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, y vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Interesante. Y algunos judíos que estaban ahí decían, ¿cómo es que vamos a comer su carne? No entendían el sentido espiritual de aceptar, de abrazar, de confiar el sacrificio de Cristo. Su muerte en la cruz nos proveyó el perdón de nuestros pecados para podernos darnos vida. Más adelante, si ustedes estudian temas acerca de teología, van a entender la importancia de la muerte de Jesucristo y también la importancia de la resurrección. A veces nos gusta hablar de la resurrección, no de la muerte, pero la muerte es muy importante porque a través de su muerte tuvimos el perdón de nuestros pecados y así poder ser aceptados delante de Dios y declararnos justos. Entonces, Cristo, el pan vivo que bajó del cielo, viene a ser el alimento de nuestras almas y nos comunica la vida eterna. Y lo sigue haciendo. Cristo debe ser el centro de nuestra atención. Debe ser el centro de nuestra adoración incluso, hermanos. Y esto es un paréntesis. Nuestra adoración siempre debe ser a Cristo. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Cristo a adorarlo. Y es que no es que estén peleados la Trinidad, pero así es el orden del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos lleva a adorar a Cristo. ¿Sí? Bueno, aquí pueden ver la mesa de la proposición. Esta mesa es prácticamente una mesa del templo de Salomón, ¿sí? Y ya hablamos acerca de eso, qué es lo que había. Los panes y unos jugos de uva que había también ahí. Arriba de la mesa de la proposición se ve un dibujo cuando Roma se lleva el candelabro, cuando destruye a Jerusalén en el año 70, ustedes recordarán eso. Dice, mesa de la proposición, recubierta de oro puro, la mesa fue creada para ser usada dentro del tabernáculo con el pan de la proposición, conocido también como el pan de la presencia, una pieza de mobiliario especial para ser usada en el templo de Salomón y nuevamente en el segundo templo.
La mesa de la proposición pudo ser parte del tesoro perdido a los romanos durante la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y sabemos que esto fue por el general Tito. Bueno, esto es un poquito de historia, esto es más adelante, cuando destruye el templo, ya el templo de Herodes, que por cierto, todavía le faltaba para terminarse y ya llevaba 46 años. Bueno, aquí está el candelabro de oro, hecho de oro martillado de una sola pieza. Cada uno de los 6 brazos y el estante mismo tenía copas en la forma de ¿Estás en la...? flor de almendro. ¿Sí, hermano? ¿Habla? ¿No? No, Ah, no, estaba yo haciendo un comentario para mí mismo, pero ok. estaba abierto mi micrófono. Cada uno de los 6 brazos y el estante mismo tenía copas en la forma de flor de almendro, dijimos. Las lámparas ardían con aceite de olivas, machacadas cada noche, alistadas cada mañana. Había 7 lamparillas. Este es el famoso que usan a veces muchas iglesias, quieren tenerlas en ello, ¿verdad? Había 7 lamparillas idénticas hechas para el tabernáculo, junto con despabiladeras y platillos para mantenimiento del candelabro, también hechos de oro puro. Y algo interesante, este candelabro debería estar alumbrando continuamente. Pues imagínense, el lugar santo había oscuridad y tenía que estar alumbrado continuamente. Estaba cubierto, estaba tapado y cuando estaba ministrando tenía que haber luz. Y eso indica mucho. El candelero de oro estaba situado en el lado sur del lugar santo, portaba 7 lámparas de aceite puro que ardían continuamente. Ellas daban la única iluminación que tenía el santuario. Cristo es la luz del mundo. Acuérdense, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora, aquí podemos hacer un paréntesis. ¿Qué entendemos por luz? Cuando hablamos de luz, hermanos, ya en la práctica, hablando con relación a Cristo, podemos verlo en dos aspectos. En un sentido intelectual y en el otro sentido moral. ¿Qué quiero decir? Cuando hablamos de la luz en el sentido intelectual, estamos hablando de la verdad escritural, de la verdad de la palabra de Dios. Lo contrario a esto es el error, son la herejía, son filosofías, son conocimientos del mundo. Esto es un contraste. Es bueno estar en la luz que es Cristo, la verdad de su palabra. ¿Sí? Por el otro lado, en el área moral podemos enfocarnos en que la verdad misma debe impregnar en nosotros para hacer lo correcto, ¿sí? Lo contrario es la inmoralidad, ¿no? Entonces, todo esto es lo que puede abarcar lo que cuando dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. La plenitud de sus perfecciones ilumina a la iglesia, conduciéndola en su caminar. En cuanto a la Nueva Jerusalén, la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cómo? ¿No va a haber sol? No va a haber sol. El Señor va a alumbrar. ¿Puede ser posible? Sí es posible. Acuérdense cuando vimos Génesis, la primera cosa, se puede decir, que hizo Dios en el primer día fue la luz, porque en el cuarto hizo el sol, pero no necesariamente era la luz de Dios, que muchos piensan, ¿verdad? Era una luz. No sé cómo, pero es una luz. ¿Y aquí cómo va a ser? Bueno, aquí ya especifica que es la gloria de Dios la que va a iluminar, según Apocalipsis 21, 22 al 23. ¿Sí? Ajá. El altar del incienso. El altar del incienso, hecho de madera de acacia, la famosa acacia, ¿verdad? Recubierto con oro. Incienso aromático era quemada en el altar cada mañana y cada tarde. Ellos sabían muy bien lo que tenían que añadir y que poner, hermanos. No tenían que poner ningún incienso contrario a lo que Dios había establecido. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque ustedes van a conocer que más adelante Nadab y Abiud
eh, proveen fuego extraño, algo que Dios no mandó, ¿sí? Algo que Dios no mandó y que quisieron hacer a su propio criterio, a su propio entendimiento, pero Dios no lo estableció conforme a la Escritura. Y eso enseña mucho. Ya dije la otra clase antepasada, hay un libro que se llama Fuego Extraño y el autor habla acerca de las herejías, las prácticas que entran dentro de la iglesia, que se están infiltrando dentro de las iglesias, incluso evangélicas, y un fuego que Dios no ha mandado que hagamos, ¿sí? Y Dios demanda esto que debe de hacer de acuerdo a su voluntad. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Quiero nada más decir algo importante, una nota por ahí. Cuando ustedes lean el libro de Hebreos, van a ver que algo no cuadra. ¿Por qué se nos enseñó que el altar del incienso está en el lugar santo? Y parece ser que en el hebreo habla acerca del lugar santísimo. Bueno, lo que pasa que, vamos a decirlo de esa manera, cuando no se ocupaba el incienso, se dejaba en el lugar santo. Pero en realidad el incienso era para usarlo dentro del lugar santísimo. No sé si están entendiendo. Y eso se puede ver cuando ustedes leen en Hebreos, cuando hace mención que el altar del incienso parte del lugar santísimo. Pero era por esta razón. Cuando estaba en uso, era para el lugar santísimo, pero quedaba en el lugar santo. Y eso ya se comprende mejor por el fuego extraño que hizo Nadab y Abiud delante de Dios. Y cayeron fulminados. ¿Sí? Bueno. También se le conoce como el altar de perfume. Delante del velo servía para quemar sobre él mañana y tarde. El perfume sagrado delante de Jehová. El símbolo del humo del incienso subiendo al cielo es aplicado por Juan a la oración de adoración e intercesión. Así es Cristo presentando en su ministerio de intercesión perpetua y todopoderosa, de grato olor al Señor. ¿Qué está diciendo? Cristo es nuestro intercesor, es nuestro mediador, nuestro intercesor por su pueblo, por su iglesia. Vamos a leer a Romanos 8:34, por favor. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, en la palabra clave, intercede por nosotros. Intercede por su iglesia. Hebreos 7:25, hermanos. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El altar del perfume, el altar del incienso, apuntaba a Cristo en ese sentido. Ahora, tomen nota que ahorita estamos aplicándolo todo a la persona de Cristo. Pero sí, también se puede, o mejor dicho, estamos interpretando con relación a la persona de Cristo, pero también puede haber aplicaciones para el creyente, obviamente, ¿sí? Como ya vimos, o vamos a ver más adelante, que el candelabro, Jesús es la luz, nosotros somos luz también porque estamos en Cristo y debemos alumbrar al mundo, ¿sí? Con relación a la mesa de la proposición, Cristo es el maná, el pan de vida. Ese pan de vida nosotros también tenemos que proveerla a otros que no conocen de Él, su verdad. En cuanto al altar del perfume, también tenemos que ser intercesores por otros, orar por otros. Creo que eso sería una aplicación para el creyente hoy en día. Pero lo que estoy haciendo es más apuntar a la persona de Cristo. Creo que esa es primeramente la interpretación correcta y después para nosotros como creyentes.
Siguiendo sus pasos, el creyente purificado de sus pecados ofrece a Dios sus oraciones y alabanza en el santuario. ¿Sí? Y aquí ustedes pueden ver el mobiliario de lo que hemos estado viendo un poquito, hermanos. Véanlo de esta manera, en la parte de arriba con el altar del holocausto y terminamos con el arca del testimonio o del arca del pacto. ¿Por qué? Desde aquí el arca del holocausto, hecho de madera de acacia, dijimos. Luego tenemos la fuente de bronce, el altar del incienso, la mesa de la proposición, el candelero de oro y el arca del testimonio. Que no vamos a tocar eso todavía, lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Nada más para un recordatorio de los mobiliarios del tabernáculo. Número 2, señalar de qué habla cada uno de los muebles del lugar santo. Bueno, la mesa de los panes de la proposición, este mueble nos habla de la sustentación según su libro, el hecho de que Cristo sustenta nuestra vida espiritual, tal como el pan sustenta la vida física. Y nosotros no podemos vivir sin Cristo, sin su palabra. ¿Sí? Juan 6:35 dice lo siguiente. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es el pan, es el agua de vida. Juan 10:10. Estoy usando mi Biblia. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, he dicho que aquí el ladrón en este contexto no se refiere a Satanás. Yo sé que a algunos les sorprenda el escuchar eso, pero se está refiriendo por el contexto a falsos maestros. Estaba hablando con los fariseos y ustedes pueden leer el contexto ahí. Ellos roban la bendición de conocer la palabra de verdad, los falsos maestros. Ese es el ladrón que no vino sino para hurtar y matar y destruir. Obviamente también Satanás hace esto, lo sabemos, ¿no? Pero aquí en este contexto es falsos maestros, a los fariseos, a los escribas. Y dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El candelero, según su libro, habla de la iluminación, en otras palabras, de cómo Cristo ilumina nuestro camino diario, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él es la luz y ya vimos el ejemplo de la luz en la interpretación de un sentido intelectual y un sentido moral, intelectual de la verdad y lo que es el error de la moral en cuanto a una vida piadosa y una vida inmoral. El altar del incienso, un poquito más, habla de la intercesión de Cristo por nosotros. Ya lo vimos. La palabra intercesión significa la oración de una persona a favor de otra persona. Cuando Aarón quemaba el incienso, el humo que ascendía con olor agradable delante de Dios era un cuadro de las oraciones de Jesús a favor de nosotros los creyentes. Y nuevamente, aquí está el mobiliario del tabernáculo. Recuérdenlo. Ojalá que se lo estén aprendiendo. Altar del incienso, mesa del pan de la proposición, fuente de bronce, altar del holocausto, arca del pacto, candelabro de oro. 10 minutos me quedan. La fuente de bronce y el altar del holocausto, recuerden que eso fue del atrio. El altar del incienso, la mesa de la proposición y el candelabro de oro es del lugar santo. Y nos va a faltar ver el arca del pacto. Y aquí ustedes pueden ver, hermanos, el tabernáculo completo. Y yo les recomendaría, aprovechen, tomen una imagen de pantalla de esto, porque les puede ayudar, porque está bien distribuido. Y viene todo lo que significa en cada uno de estos. Y la escala, ¿no? Comparado con una cancha de fútbol, era un poquito menos de la mitad de cancha de fútbol lo que era el tabernáculo.
Otros han sugerido que era aproximadamente 10 autos. 10 autos del hermano Iván. Imagínenselo así, en fila. Eso era el largo de lo que era el tabernáculo. Entonces, si pueden tomar una foto por una imagen de pantalla, lo pueden hacer. Recuerden que 3 dedos hacia abajo en su celular y pueden tomar eso del tabernáculo. Sí. Y hemos terminado, hermanos, nuestras lecciones. Gracias por lo que pudieron conectarse. Me gustaría tomar una foto, no sé si todos pueden conectarse sus cámaras. ¿Se puede o no se puede? La hermana Ruth ya está preparada, ¿eh? Hermano Abel, como siempre, listo. Hermana Suced, bienvenida, hermana Suced, Dios la bendiga. Hermano Ezequiel, listo. Hermano Joel, ¿quién más? Hermano Juan, ¿se pueden conectar? ¿Prender su cámara para tomar la foto? ¿Sí? ¿Cómo era? Ya, ya. Para imprimir la pantalla. Hermano Raúl, hermana Damaris, hermano Joan Suriel, hermana Nelly. ¿Quién es de los 3 puntitos? El hermano Raúl, ahí está. Hermana Damaris. ¿Está Damaris por ahí, hermana Ruth? Sí, ya la vio, dice, pero no quiere. Ok, ¿tomamos la foto? ¿Sí? Bueno, ya le estoy tomando desde aquí horas, ¿eh? Ok, hermano. Muchísimas gracias. Qué bueno que se conectaron. Hermano Joan Suriel, bienvenido. Qué bueno que estás con nosotros. No todos, ¿cuántos éramos? ¿Cuántos fuimos? Parece que eran 16 ese rato. Ya me voy, ¿no? Ok. Éramos 17, me parece. Éramos 17, pero ya no esperaban para la foto. Bueno, vamos a orar. ¿Y qué les parece si invitamos a alguien? ¿Quién quiere orar para cerrar? El pastor Ezequiel. Hermano Ezequiel, ¿puede orar, por favor, para terminar? Claro que sí, hermano. Claro que sí. Vamos a orar. Señor, te bendecimos porque has sido bueno con nosotros. Otra vez nos pudimos reunir con el propósito de seguir aprendiendo, seguir recordando, seguir entendiendo los porqués. Dejaste la escritura, enseñanzas para nuestra generación, relevantes, pertinentes. Y siempre, Señor, queremos que al abrir tu palabra sea tu Espíritu Santo el que nos dirija y nos permita glorificar a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que leemos, en todo lo que interpretamos. Gracias, Señor, por todo lo que en esta noche se pudo compartir. Sin duda hay mucho más que aprender, hay mucho más que profundizar. Gracias por el hermano Víctor, gracias por cada hermano que se conectó. Gracias, Señor, por aquellos hermanos que el día de hoy se integraron. Concédenos el privilegio de seguir honrándote, de seguir conociéndote, de seguir profundizando en tu palabra, no solo para saber, sino para vivir, para recordar y experimentar siempre, Señor, la santificación, la iluminación tuya, para recordar que eres tú el que nos sustentas, para recordar, Padre Santo, que por la gracia de Cristo somos salvos. Gracias por cada elemento del tabernáculo que nos permite ver en este tiempo, Señor, tu gracia derramada por encima de todas las cosas. Concédenos, pues, mi Dios, seguir creciendo, seguir amándote cada día más a través de la Escritura. Y bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, porque permitiste que aprendiéramos, que recordáramos. Te agradecemos y suplicamos en el nombre de Jesús que la próxima semana podamos estar de nuevo y si es posible ser más, que otros hermanos puedan también integrarse, pero también, Padre, interesarse para conocer tu palabra y estar preparados, Señor, para cualquiera que demande razón de la esperanza que está en nosotros. Cuídanos en esta noche, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, hermanos. Gracias por la oportunidad que nos dieron de poder reunirnos y poder seguir aprendiendo de su palabra. Nos esperamos para el siguiente jueves. Recuerden que la lección sería 39 y 40.
y ya les invito a que estén empezando a leer el libro de Levítico. Tómenlo como devocional. Levítico es mucho de sacrificio y les va a ayudar a su comprensión. ¿Está bien? Y vamos a estar viéndolo juntos, ¿sí? Bueno, pues buenas noches, sí. Hasta mañana, primeramente Dios.